Soy demasiado iluso. Hola amiguitos viajeros, en este vídeo les muestro cómo ir de Bangkok a Krabi para terminar en Ao Nan, desde el vuelo con Vietjet hasta el minivan y el hotel. ¡Vamos a divertirnos! Ahora me encuentro en el otro aeropuerto de Bangkok, el aeropuerto de Suvarnabhumi. No sé si lo estoy, como siempre, no sé si lo estoy pronunciando bien. Este aeropuerto no tiene nada que ver con el otro que yo llegué, el otro de Bangkok. Este es muchísimo más grande y eso que esta es la parte solo de vuelos domésticos. Es gigante, o sea, de verdad no sé cuántos counters tiene, pero muchísimo. Una locura. Y son muy eficientes, muy rápidos. De hecho, había leído comentarios de esta aerolínea que le haré su review de que no era muy buena y sinceramente por lo menos el check-in fue súper rápido. Eso sí, punto en contra es que no se podía hacer el check-in online, no servía la plataforma, creo que están cambiando el sitio web por lo que me di cuenta, así que tuve que venir hasta acá un poco más temprano para asegurarme que el check-in funcionaba. Bien, si vienes de la zona de Khao San Road, este aeropuerto te queda muchísimo más lejos del otro, el otro me acuerdo que me tomó 25 minutos llegar, este me tomó 50 minutos, también porque este era de noche, ¿sabes qué digo? El anterior era de noche, este fue de tarde, entonces bueno, no sé si tenía que ver con un tema de tráfico, pero a mí se me hizo muchísimo más largo. Bueno, básicamente el doble, obviamente. Venir hasta este aeropuerto te sale unos 15 euros en Grab aproximadamente para que vayas cómodo. Así que bueno, ni tan barato ni tan caro. Precio normal y corriente en cualquier otro sitio. Pero eso sí, en Manila sí te sale mucho más barato. La aerolínea con la que me estoy yendo es Vietjet, que es de Vietnam, creo. O sea, es obvio por el nombre, ¿no? Como dije, han sido bastante eficientes en el check-in, muy amables las chicas. Muy rápido todo, pero ya les diré qué tal el vuelo. El vuelo es corto, el vuelo son 1 hora y 40 minutos. Yo pedí comida aparte, así que bueno, vamos a ver qué tal. Una cosa súper rara es que, sabes que normalmente después de que tú hagas tu check-in, tienes que hacer entrar a la puerta de la general, donde te revisan tu maleta, etcétera, donde tienes que dejar los líquidos. Pues aquí eso no lo hay. Qué cosa más rara, me pareció súper extraño. De hecho, lo único que me pidieron fue el ticket y el pasaporte. Eso es todo. A ver, me parece que esto es lo que debería hacer en todas partes del mundo, ni la estupidez esa de los líquidos. Me tiene un poco verde lo de los electrónicos y todo eso, o sea... Ya basta, por favor, ya basta. Ya yo creo que para este momento de la historia ya deberían haber máquinas muchísimo más grandes y poderosas. Y por ende, ¿qué es lo más positivo de todo esto? Es que puedes pasar con tus líquidos. Así que ya sabes, no vengas pensando que no puedes comprar, o sea, que tienes que comprar líquidos dentro. No tienes por qué. Te lo puedes traer de un 7-Eleven, de tu hotel, lo que sea. Si es un vuelo interno dentro de Tailandia. Por ejemplo, en mi caso, yo me voy para Krabi. Así que no tuve que hacer nada de eso. No te lo puedes traer, como digo, no te revisan absolutamente nada. O sea, bien lo que había dicho antes, sí hay punto de chequeo de seguridad. Lo que pasa es que pasa más adelante. O sea, entras primero, caminas hacia donde está tu puerta y después es que haces el chequeo de seguridad. Ya me había alegrado porque decía, bueno, aquí se puede hacer de todo. Estoy furioso, esos bastardos me mintieron. Y va a ser que no. De hecho, voy a tener que tomarme ahorita mi agua porque voy a tener que comprar una adentro. Ya les diré a cuánto sale. Está unos 40. Qué risa. Soy demasiado iluso. O sea, yo me compré mi agua, que me cuesta como €1. Ay, mira qué bueno esto. Hola, robot. Hi. No puede ser. Ajá, que compré agua porque este iluso que está aquí juraba que no le iban a hacer su chequeo de seguridad y que iba a pasar mi agua, chucherías, snacks, etc. Y no. De hecho, te revisan demasiado el tema del agua. Tenía al lado una pareja con un niño y le mandaron hasta botar las leches que tenían para el bebé. Cosa que me parece inhumano, totalmente. Entonces, claro, a mí yo siempre tengo un vaso, un térmico, donde coloco siempre mi agua y me lo tuve que bajar completamente. Me lo tomé todo porque obviamente no me lo van a botar. Así que sí, soy un súper iluso. Ay, Dios. Yo no sé por qué pensé eso. Yo dije, no, ¿qué?
Tailandia está a años luz de los demás. Nada, misma. Ya sabes qué iba a decir. No se traigan su agua, pero, a ver, dentro me costó €1. O sea, que tampoco es que, ay, es que caro. O sea, está buen de precio. No, el vuelo está retrasado por lo menos 40 minutos. Ya vamos. หรือปรับเป็นระบบสำหรับใช้บนเครื่องบินซึ่งท่านจะสามารถใช้ได้หลังจาก Y ya entramos al avión y como ven, las filas son 3 asientos y 3 asientos. Y yo, de verdad, a simple vista se ven cómodos, muy sencillos, pero muy cómodos. Pero este suertudo le tocó el asiento de emergencia. Y encima al lado de la ventana, o sea, en la ventana. Pero es que miren todo lo que puedo estirar en la pierna. O sea, es absurdo la cantidad de espacio que tengo. O sea, esto es para gente de 2 metros, más o menos. O sea, es que mira todo el espacio. Eso sí, muy sencillo estos asientos. No tienen nada. Más allá de mi entretenimiento es ver estas figuras. ขอขอบคุณในความร่วมมือ Puerta de emergencia. Ladies and gentlemen, during Así COVID-19 que el espacio es we ridículo. De suggest hecho, you to wear ojalá a todos mis protective vuelos fuesen mask así, porque es as que te you puedes are estirar not totalmente present y throughout the flight. está súper cómodo. Such Vamos a ver as qué tal fever, el asiento. cough, No hay ningún tipo de contact entretenimiento. cabin crew Se as soon retrasó as possible. media hora. Yo creo que se va a retrasar casi una hora. Que apenas estamos embarcando y ya va media hora de retraso. Sí, va a ser como una hora al final. Este upgrade que tuve fue porque pagué un poco extra. A ver si de verdad salimos a tiempo, ¿no? Y qué tal la comida. A ver si es buena o no. No me espero mucho tampoco, pero sí tengo bastante hambre. Yo creo que es porque es hora de cenar. Y encima el retraso hace que tenga más hambre. Pero súper bien. O sea, de hecho podría salir sin pedirle a los demás que se muevan. Aquí llegó mi fabuloso chicken teriyaki, mi pollo con teriyaki. Miren el tamaño, o sea, es media mano, son 4 dedos de grosor. Y bueno, básicamente, si lo ven, es arroz, pollo teriyaki con bastante salsa, 2 rodajas mínimas de zanahoria y un brócoli. O sea, ¿ven? O sea, te puede costar 150 bahts una birra, es decir, unos 4 euros aproximadamente. También tienes Pringles, que te pueden costar 2 euros. Te pueden salir un café o un té también a 2 euros. O sea que, a ver, son precios más que razonables. Un café bastante con buena pinta a 3 euros. Y bueno, eso, una comida te puede salir entre 4 y 5 euros. O sea, que tampoco es descabellado. Hemos llegado a Krabi. El vuelo fue bastante rápido, 1 hora y 40 más o menos. Si no hubiese sido por el retraso, llegaba aquí a las 8, estoy llegando cerca de las 9. Pero bueno, un vuelo bastante cómodo, la silla bastante cómoda, la comida regular, pero bueno, buena atención, como digo, me ha tocado mucha suerte y me tocó asiento de salida de emergencia, así que bueno, estaba como un dios, súper cómodo. De hecho, según lo que vi en todo el avión, era el asiento más cómodo de todos. Así que bueno, yo suertudo. Ya dije, el vuelo fue bastante corto. 1 hora y 40. Yo creo que se tomó menos, de hecho, por el retraso. Lo intentaron hacer más rápido. Bienvenidos a Krabi. Al salir, ya saben, no se pidan un taxi, no hagan nada con el hotel, al menos que ya esté incluido. Porque por 150 bahts, que es decir, unos 4 euros, te llevan al hotel con una van compartida con otras personas. Que ellos mismos al salir ya te lo venden. O sea, que no tienes que ni buscarlo. Simplemente ve para la salida y te van a bombardear. Y todos cuestan eso, 150. Como ven, la van es bastante grande. Si coronas el puesto individual, vas a ir súper cómodo. No sé los demás porque vas compartido con gente. A pesar de que ellos no hablan súper bien inglés, al final siempre les vas a entender. Y si no, mi consejo, muéstrales el nombre del hotel, muéstrales algo que ellos puedan ver.
ellos al verlo ya automáticamente saben lo que quieres decir. Pero bueno, todo ha sido rápido, es una experiencia. Da igual si hablas español, inglés, francés, da igual porque el inglés de ellos es muy limitado. Entonces es hasta preferible casi que ni sepas nada porque simplemente con señas ya va. Señas y mostrándoles obviamente a qué hotel quieres. Simplemente les muestras el nombre, la foto, o sea, tómenle. Si no tienes señal, hazlo antes de salir. Ese es siempre mi consejo. Siempre antes de salir, hagan pantallazo de absolutamente todos los sitios que van a ir, los hoteles, de los vuelos, pasaporte, todo lo que vayas a necesitar y que tengas que descargar y no tengas señal, por si acaso, simplemente. Y en este caso, y eso yo no lo hice, pero por si acaso siempre es bueno que anotes el nombre del hotel en un papelito. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si te quedas sin señal? No sabes ni el nombre del hotel. Imagínate cómo vas a hacer. Así que, bueno, mejor de esta manera. Lo anotas y ya. Como dije, se los muestras y todo es muy fácil, todo es muy rápido. Aquí estoy esperando a que se llene la van. Ese es el único problema. Los que están adelante de mí tuvieron la suerte que fue llegar, montarse e irse porque se llenó. Pero a mí me pusieron, o sea, llegué tarde, por así decirlo. Y me toca ahora esperar. Vamos a ver qué tanto se tiene que esperar. Bueno, estamos llegando al hotel. Se llama Aonan Buri Resort. Tuve la super suerte de que me dejaron a mí primero. Creo que en la van habían, ya les digo, éramos 9 o 10 personas y me han dejado a mí primero. Tengo demasiada suerte. Era lo que quedaba disponible al frente de la playa. Era un poco caro. Bueno, caro. Me ha salido 73 euros 2 noches. A ver, me dijeron que en todos estos hoteles no se puede esperar mucho, pero a ver, por lo menos tiene sus poquitos amenities. Tiene su caja de seguridad. Trae 2 aguas. Me dijeron que es una por día. Y esta es la habitación. Una cama gigante, gigante, gigante. No sé si se aprecia, pero es muy grande. Tiene su neverita, pequeñita pero suficiente. Tiene muy buena tele de 43 pulgadas. Y hay wifi en la habitación. Llegué al hotel que me estoy quedando. Se llama Aonan Buri Resort. Tiene unas super vistas a la montaña, pero lo cual me parece súper bonito. Una pequeña terracita. Y estas son las vistas. Estas son las vistas de mi habitación. Por la cantidad de árboles que hay al frente no se ve la playa, pero la playa se supone que está ahí. O sea, de hecho está ahí. Acabo de venir de ella. Tienes otros balcones al frente. Y aquí abajo tenemos la piscina. Que cuando me desperté no había nadie, pero ahorita hay su gente. El restaurante de abajo tiene comida como lo que llaman comfort food. O sea, pizzas, hamburguesas, etcétera. Cosas muy, muy de turista. Pero mi recomendación, chicos, es que si están en este país, sobre todo Tailandia, que la comida es tan buena y tan diversa, prueben. Pónganse a probar, porque después, típico que se regresan a su país y van a pagar 4 veces más para, ay, es que vengo de Tailandia, quiero comer comida tailandesa porque la extraño. O sea, para eso aquí matas las ganas, pruebas todo lo que puedas y listo. O sea, para mí personalmente, el conocer un país, en parte, es conocer su comida. Así que, si de alguna manera eres abierto a probar cosas, recomendadísimo. Son los precios, si se quieren mover en taxi. Este es un taxi que te lleva, por ejemplo, a Aonan Mao, que es donde es el puerto. Si te quieres ir a Railay Beach, la parte del oeste, al west, te cobran 600 bahts para ir al aeropuerto, lo cual es una locura porque te puedes pagar 150 por compartido. En la noche llega hasta las rocas. De hecho, por eso las rocas están puestas ahí. A ver, la playa es bastante fea. Vamos a ser súper sinceros. La playa no es bonita. Pero bueno, como es tranquila, fíjate que no hay ni olas,
no hay casi nadie. Por lo menos te puedes pasar unas horas aquí, relajarte, echarte en algún lado y listo. ¿Saben lo bueno que es terminar el día y tener este atardecer que les voy a mostrar? Miren esto. ¡Qué belleza!